Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este foro internacional sobre los derechos humanos. El día de hoy, pues vamos a tener la oportunidad de conocer las diferentes posturas, las diferentes tratamientos que hoy en día se le están dando a temáticas torales dentro de este gran tema de los derechos humanos. Y para ese efecto tenemos 4 mesas donde diferentes expertos en la temática pues nos contarán desde su experiencia y desde su conocimiento, pues estos temas que tanto están desarrollándose y en diferentes circunstancias y en diferentes partes del mundo se están llevando a cabo. Antes de comenzar con la primera mesa de trabajo, quiero pues presentarles unas palabras de bienvenida y de una frase de reflexión que nuestra querida directora y fundadora de la Red Sororidad de NetHuman, la máster Cintia Karim Palomino Buleje, nos deja porque está en camino, pero en el curso del programa pues se conectará con nosotras y con nosotros, pero ha querido dejarles esta reflexión muy breve y sucinta en cuanto a este día. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Es por ello la importancia de su promoción y defensa. Es por esa causa que nosotros y nosotras como Red Sororidad y NetHuman nos ocupamos y preocupamos y ejecutamos nuestras mejores acciones para su debida promoción, porque creemos en una acción preventiva más que pues reactiva. Gracias, mis queridos amigos. El curso del programa se estará uniendo nuestra queridísima amiga Cintia Karim Palomino. Y pues los dejamos con la mesa de trabajo número 1, que consiste que consiste en los derechos humanos y la trata de personas, y estará a cargo de ella la doctora Esmeralda Martínez. Ella es la directora de la Red Sororidad en México, es doctora en Derecho, abogada defensora penal, especialista en justicia penal para adolescentes y autora de 8 libros jurídicos. Bienvenida, querida amiga. Muchas gracias por la bienvenida, mi querida amiga Samantha Morales. Para mí es un gusto estar este día celebrando, ¿verdad? Y peleando y luchando y haciendo alusión a esta defensa de los derechos humanos. Y sobre todo desde la Red Sororidad Pacto Entre Ellas, NetHuman, y bueno, con todo el grupo que se ha generado para el día de hoy, para este magno evento de derechos humanos. Vamos a ver a lo largo de todo este gran evento que varios profesionales nos estarán platicando y desde sus experiencias nos estarán diciendo qué es lo que implica este aspecto de los derechos humanos. Y el día de hoy pues lo vamos a llevar a cabo desde la perspectiva de la trata de personas. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales de cada una de las personas para que tengan un disfrute pleno de su vida, para que tengan un disfrute pleno de su dignidad y realmente podamos convivir en sociedad. En México tenemos y en el mundo tenemos un grave problema que es la trata de personas y justo es en ese sentido vamos a estar trabajando el día de hoy en ese aspecto, la trata de personas. Y bueno, pues básicamente vamos a ver que en el primer semestre de este 2022 se reportaron 494 víctimas de trata, lo que implica un incremento de un 24% respecto al año anterior. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido como tema central el papel de la tecnología como una prevención, pero también como una puerta a que este problema siga aumentando. Y básicamente, pues la trata de personas es un delito que consiste en la explotación de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. Y con diversos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. Y justo de ello vamos a estar hablando el día de hoy con nuestros expertos, a quien les voy a presentar.
y con quienes vamos a estar trabajando esta mesa de análisis. En primer lugar, les voy a presentar al doctor Juan Fernando González Porras, quien es licenciado en Derecho, licenciado en Criminología, experto en ciencias forenses y quien es autor de más de 40 libros en distintos temas del proceso penal, de la criminología y de la prevención del delito. Bienvenido, doctor. De igual manera, les voy a presentar a nuestra estimada maestra Ninfa Lorena Hernández Mateo, quien es psicóloga y aparte de ello es especialista en ciencias forenses, en psicología forense y también dentro de la perspectiva de las adicciones y su prevención. Ella pertenece a varias organizaciones nacionales e internacionales y también es conferencista a nivel nacional e internacional. Bienvenida, estimada amiga maestra Lorena. La dinámica del día de hoy vamos a llevar a cabo una mesa en la cual estaremos trabajando con diversas preguntas que le iremos haciendo a nuestros disertantes y ellos nos darán su respuesta haciendo alusión a la relevancia que implica esta circunstancia a lo largo de 5 minutos cada una de sus respuestas. Pues vamos a iniciar con el doctor Juan Fernando González Porras. Y bueno, la primera parte, estimado doctor, para aperturar este evento, ¿qué son los derechos humanos? Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora Esmeralda, a la Red Solidaridad, la oportunidad de, en el marco de la celebración de los derechos humanos, hablar de esta problemática, de la trata de personas. Los derechos humanos, vamos a encontrar que hay una cuestión de derechos inalienables, imprescriptibles y no negociables, que por el simple hecho de ser humanos, el nacer bajo estas características, ya gozamos de esta protección y garantía que los entes universales nos proporcionan. Primero, teníamos las llamadas generaciones de derechos humanos que han ido a una conquista de situaciones precisamente, primero, de los llamados derechos civiles y políticos, que todos tenemos derecho por el simple hecho de ser humano. Derecho a ser votado, tener una representación, derecho obviamente a la protección del Estado. Asimismo, después con la evolución del devengar histórico, tenemos la generación de derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Esto nos conlleva precisamente a entender que en esta protección de un sano desarrollo de la persona, también es importante su participación en las estructuras de los gobiernos para una participación económicamente activa que permita un bienestar social. La inclusión obviamente de las empresas privadas, la parte de la participación del desarrollo de la cultura en el país, para sostener y reforzar una trayectoria precisamente que permita a la historia dejar un patrimonio como tal. La tercera generación, que es parte de lo que estamos trabajando con esta cuestión de la trata, nos dicen que son los derechos de las personas en una colectividad a un interés común. Es decir, estamos viendo que en esta parte de la sección de los derechos humanos ya hay una concepción de protección de grupos vulnerables, en donde precisamente vamos a encontrar que tenemos a diferentes personas, desde discapacitados, niños, mujeres, personas de la tercera edad, discapacitados, inmigrantes, personas que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, entre otros. En esta precisamente situación de estos derechos humanos, tenemos también una transición a la cuarta generación, en donde esa generación nos habla del derecho a las tecnologías. Estas tecnologías deben de ser sustentables, deben de ser obviamente en una proyección de un sano crecimiento del ser humano. Sin embargo, veremos que en la problemática de la situación de la trata de personas se han hecho mal uso de estos derechos y se han aprovechado de tecnologías
para obviamente una captación mayor de esto, que es parte de la problemática que vamos a estar analizando. Entonces, estos derechos humanos han sido benéficos porque incluso en nuestra Constitución en México ya están incluidos dentro del marco de la protección constitucional. Anteriormente únicamente contemplábamos las garantías individuales. Hoy en día, en México, se contempla el capítulo de los derechos humanos y las garantías individuales, en donde parecieran ser lo mismo, pero unos son de carácter universal, inalienable, imprescriptible e irrenunciables y que no pueden obviamente ser suspendidos. Las garantías individuales sí pueden restringirse y pueden suspenderse de acuerdo a la necesidad de un país. Entonces, estas pequeñas diferencias nos van a ayudar al acotamiento precisamente de ver cuáles son los principios que el Estado debe de proteger para un sano crecimiento de todos nosotros como individuos. Entonces, estos derechos humanos cada vez están de mayor difusión entre las instituciones de gobierno para la observancia de la población en general, pero también lo cierto es que necesitamos ser garantes de esa parte y que el Estado nos ayude obviamente en esa acepción a una adecuada protección. Por lo tanto, todos los gobernados y todos los seres humanos, por el simple hecho de esto, debemos de conocer estas partes fundamentales. Es correcto, estimado doctor. Básicamente, una circunstancia elemental que tenemos todos los derechos, todos los seres humanos, justo son los derechos humanos, y ahí partimos con el aspecto de la dignidad humana. Justo en relación con esa dignidad humana es que ahora vamos a hacer alusión ya directamente a la parte de la trata de personas. Ese problema a nivel nacional del país mexicano, que ya que los ponentes que estamos ahorita aquí en esta sala, bueno, pues nos estamos desenvolviendo dentro de México, pero también a nivel internacional tenemos una problemática muy grande con respecto a ese elemento. Estimada maestra Lorena, ¿por qué la trata de personas es una violación de los derechos humanos? Hola, buenas tardes. Bueno, haciendo alusión a lo que ha mencionado el doctor Juan Fernando, debemos de conocer que las violaciones de los derechos humanos son a la vez la consecuencia de la trata de personas, ¿sí? Esta trata atenta contra los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Incluyendo todos y cada uno de esos básicos y universales, como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad y la seguridad, ¿sí? Nuestros ciudadanos, incluso mencionando lo que dice la doctora Esmeralda, no solamente en México vivimos con ese temor, es a nivel mundial, ¿sí? Es básico saber que el derecho a la libertad del movimiento nos ha acorralado incluso en nuestros propios países, en nuestras propias casas, en nuestras propias comunidades, ¿sí? Por esta situación del sometimiento, ¿no? El estar con la constante zozobra a tener una vinculación o estar en tratos crueles o penas crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Que es en lo que también puede caer lo que es la trata, ¿sí? Ahora bien, debemos conocer que toda víctima de trata de personas es una mercancía, es un objeto de transición, ¿sí? Un objeto de una ganancia secundaria que incluso puede ser económica o a nivel de especie, ¿sí? Con esto quiero enfatizar lo grave que puede ser o que es más bien el crimen de trata de personas en el derecho internacional, ya que es una violación arraigada a los derechos humanos universales que hemos venido tratando a lo largo y que vamos a venir tratando y desarrollando a lo largo de esta dinámica el día de hoy.
Consolidar la perspectiva en la que nos sitúa a las víctimas, ¿sí? A garantizarles precisamente estos derechos humanos y de género, no solamente es protección de nuestras leyes o nuestro derecho en particular de nuestro país, sino también nosotros hacer la prevención desde una forma de violencia hacia o en contra de la mujer, ¿no? En los estados debemos de conocer, ¿sí?, cada una de las diligencias que deben prevenir las violaciones de estos derechos y cómo evitar caer en esa situación. No solamente la pobreza nos va a llevar a este acontecer, sino incluso identificar precisamente las formas de cómo proteger y reparar también y compensar a nuestras víctimas que ya han sido lesionadas por esta violación de sus derechos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de nivel de protección, ¿sí?, estamos hablando precisamente de esos derechos fundamentales, que es preservar la vida de cada conciudadano, ¿sí? Esas medidas en contra de las que deben de estar por encima es la dignidad de las personas, en particular de estas víctimas de trata, para que no sean incluso ni desplazadas ni impunes en cada uno de esos delitos, ¿no? Es importante conocer que esta esencia que cada uno de los estados y cada una de las leyes que estamos promulgando, también lo podemos realizar nosotros como profesionales a nivel de una prevención sana, segura y con participación ciudadana. Efectivamente, mi estimada maestra Lorena, todo lo que acaba de comentar con respecto al hecho de que cada uno de los seres humanos puede ver afectados sus bienes más preciados, como es la libertad, ¿verdad? Esa libertad que todos tenemos para ir de un lugar a otro, y que cuando se llega a ser víctima de la trata de personas, se restringe por otra persona esa libertad, y sobre todo el aspecto de ser obligado a llevar a cabo ciertos trabajos o ciertas conductas, ya sea desde la perspectiva de la explotación sexual o desde la situación de la explotación laboral. Y luego entonces, parte esencial de lo que tendremos aquí será justo en ese sentido. Es por ello que debemos nosotros hacer hincapié en que el día de hoy, pugnando en este Foro Internacional de Derechos Humanos, parte de lo que nosotros requerimos y queremos es que se haga y se lleve a cabo ese respeto a los derechos humanos de todas y cada una de las personas que llegan a ser víctimas, y sobre todo que todos y cada uno de los gobiernos realmente trabaje en la labor de prevención que se requiere. Porque, como bien lo dijo también la maestra Lorena, aquí se requiere una labor de prevención. Ahora, no sé si anda por acá todavía el doctor Juan Fernando. Estamos, doctora. Gracias. Doctor, háganos alusión exactamente a qué es la trata de personas, cómo se lleva a cabo, cómo la vamos a nosotros a palpar, o cómo la vamos a percibir a lo largo de toda su experticia, estimado doctor. Vamos a encontrar que la trata de personas nos hablan de una cuestión de una violación y vulneración precisamente a la dignidad humana, en donde pues los tratantes utilizan en este caso fuerza, pueden utilizar fraudes, coerciones, a cambio de situaciones de trabajo, servicios, actos sexuales en donde se llevan a cabo una comercialización bajo las promesas de una situación bien remunerada. Vamos a ver que los tratantes tienen diferentes metodologías y estrategias a cumplir, y que esto ha ido creciendo precisamente con el devengar de los años en el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los tratantes pueden seducir a las jóvenes prometiéndoles que se van a casar con ellas, enamoran, las llevan a otro lugar, incluso se casan con ellas, y una vez sometidas empiezan a forzarlas a llevar actividades en contra de su voluntad, como puede ser la prostitución.
Aquí vamos a encontrar entonces en estos elementos de coerción una situación más que en este caso una cuestión psicológica o moral, porque vamos a encontrar que les condicionan que muchas veces por amor van a realizar esos actos y obviamente indicando que es para obviamente un bien como pareja. Las embarazan, tienen sus hijos y se los retienen para que ellas se sigan dedicando a trabajar en ello. Otra cuestión de la modalidad de la trata y que ha ido creciendo con el paso de los años es la cuestión del tráfico de órganos. Vamos a encontrar que la situación de salud del ser humano en general se ha ido deteriorando con el paso de los años y cada vez es más frecuente escuchar que se necesita un trasplante de riñón, un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, órganos fundamentales que obviamente requieren una situación muy importante para que el sujeto pueda seguir viviendo. Por lo tanto, el tratante promete que conseguirá a las víctimas para comercializar ese órgano que se requiere. Muchas veces encontramos a menores de edad, adolescentes, que van a las fiestas, son narcotizados, extraídos de esa parte y cuando menos se dan cuenta regresan a la casa, pero ya les falta un riñón, ya les falta un órgano, porque en el mercado negro estos órganos pueden llegar a costar hasta millones de pesos. Y obviamente personas con un estado de salud deteriorado van a buscar este tipo de servicios. De hecho, la medicina ha tenido un auge importante. Se habla obviamente de un nuevo desarrollo en la medicina en cuestión de la creación de riñones biónicos, en donde precisamente se busca suplir, ya tener esa parte de esa necesidad de no contar con un órgano como tal, sino un instrumento, un aparato que permita la producción que realizan los riñones y que por lo tanto esto también bajaría esa cuestión. Entonces los tratantes hoy en día han aumentado con este tráfico. Además, lo vimos con una contingencia precisamente derivado del COVID, en donde se dio un aumento mayor de estas cuestiones de los tráficos, en donde se desconocía muchas veces de dónde era la proveniencia de ellos. Cuestiones de extracciones dentro de los hospitales, sin ni siquiera los familiares darse cuenta de ellos. Otro elemento que también caracteriza la trata es las cuestiones de la moderna situación de esclavitud. Situaciones en donde la persona tiene que llevar a cabo actividades en contra de su voluntad por creer que es la manera normal de comportarse por deudas que pudieran devengar precisamente con ello. Creen que están en su derecho estas personas de controlar y dominarlas y se conoce como una nueva servidumbre en donde precisamente tienen que someterse a diferentes actos. Por lo tanto, son diferentes vertientes que los tipos penales han contemplado. Sin embargo, en nuestra experiencia en el país, lo que hemos observado en el tratante más son la cuestión del manejo, de la venta de los servicios de quienes están obviamente en un proceso de seducción con la promesa de que se van a casar, que van a tener hijos, que van a llevar obviamente situaciones de una familia, y en la otra la cuestión del manejo del tráfico de órganos cada vez más creciente por estos problemas. Entonces, la trata de personas atenta contra la dignidad humana porque obviamente la considera una situación de una cosa. Ya no, obviamente no son seres humanos, sino se degrada esta calidad únicamente al mejor postor, en donde precisamente la mujer es sometida viendo como un producto para complacer únicamente al hombre en esa parte, ya no es un ser humano en el cual merece respeto, sino que obviamente es un individuo en el cual van a extraer estos órganos para satisfacer necesidades por cuestiones de salud. Esto cada vez lo vemos más creciente en provincia, en este caso en México, en estados que pudiéramos pensar lejanos, como es Oaxaca, otros en Tlaxcala, Chiapas, esa parte del sur del país, hablan precisamente de una vulneración de la frontera y que esto cada vez va creciendo cada vez más. Por lo tanto, esto nos lleva a comprender que en el marco de la celebración de los derechos humanos, este tipo de situaciones, el amigo, el maestro, el compañero, al momento de que escuche todo esto, podemos apoyar y salvar vidas. Por lo tanto, estas temáticas deben de ser difundidas y escuchadas, no solamente para expertos, sino para toda la población en general, para que sepan la vulneración que pudieran tener de sus derechos
y podamos evitar esta problemática de la trata de personas. Muchas gracias, mi estimado doctor. Efectivamente, tenemos una circunstancia bastante gravosa en este momento con la cosificación. Justo esa cosificación que implica que entonces a las personas que son víctimas de trata de personas, no se les ve como personas, se les ve justo como cosas. Es decir, les quito el hecho del ser humano, la dignidad humana, y la trato como una mercancía, como una mera mercancía con la cual yo puedo disponer y hacer con ella lo que yo quiera. Y esa circunstancia es justo lo que queremos evitar a través de la labor de prevención. Muy bien, estimada amiga maestra Lorena, ¿por qué la trata de mujeres es una forma de violencia de género? ¿Puedes encender tu micrófono, estimada Lorena? Está apagado. Ahí está, listo. ¿Otra vez? ¿Se apagó? Ahí está, ya. Sí, hace mención de personas, no es neutral, ¿sí? En cuanto al género, ya que afecta a nivel global de forma desproporcionada a mujeres y a niñas, ¿sí? Adolescentes, en tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿sí? Debemos conocer que aplicar la perspectiva de género en los estudios de caso e investigaciones para este fenómeno es bastante importante y es bastante preciso poner, o más bien dicho, proponer, analizarlo desde esta manera, algún caso, algún problema que se genere en trata de personas, ¿sí? Para poder de ahí proporcionar medidas de prevención. Quiero enfatizar que no existe una prevención a trata de personas. Sí existe prevención a adicciones, por ejemplo, pero no existe prevención a trata de personas. Es decir, no hay un programa específico a nivel gubernamental, a nivel institucional, que ataque esta parte de la vulnerabilidad del género enfocado a las mujeres, ¿sí? Por eso es que la asistencia también es muy precaria en esta situación. Y no tenemos las herramientas ni gubernamentales ni institucionales para poder proteger a nuestras víctimas de trata. Más adelante vamos a conocer por qué es difícil abordar este tipo de personalidades una vez que hayan sufrido la trata. Pero debemos entender que la violencia contra la mujer, ¿sí? Desde el Convenio de Estambul, afirma que todas las mujeres y niñas forman una parte de la explotación vulnerable y que forman así la violencia específica que implica, como bien lo mencionaba el doctor, a ser nuevamente cosificados, ¿no? Porque se vulnera la dignidad y se está vulnerando la parte esencial del sistema evolutivo, es decir, de la voluntariedad de una persona, ¿sí? Y en este caso es de la mujer, ¿sí? Ahora, esa violencia va a conllevar muchas situaciones, daños psicológicos, daños físicos, ¿sí? Incluso daños sexuales, daños económicos a la víctima, ¿sí? Porque genera muchos actos de coacción en los que se priva de la libertad y de todos estos derechos de los cuales hemos venido hablando a lo largo del día de hoy, ¿sí? Una vez que se priva de la libertad, se priva de toda acción de la vida cotidiana de un ser humano, ¿sí? Además de todas esas formas, se supone también que la violencia contra la mujer, por razón de género, forma incluso parte del decirlo desde su manera tal cual, revictimizada al mencionar la víctima de trata, ¿no? Institucionalmente nosotros estamos vulnerando nuevamente una dignidad al no hacer partícipes de la integridad de esa misma persona, ya sea en una situación de
valoración, integración, etcétera, en algún documental, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta y tener esta parte previsoria para poder generar nuevos vínculos y no estar en la incidencia desproporcionada de la protección que podemos nosotros generar, ¿no? Ahora, también tenemos que entender que este tipo de explotación hacia las mujeres y niñas, pues lleva mucho, ¿sí?, del intercambio, ya que, como bien lo mencionaba hace un momento la doctora Esmeralda, la trata de explotación sexual, pues es comercial y hay veces que incluso no es remunerada, es decir, no es con un fin de cambio económico, sino es con un fin de sometimiento, ¿no? Incluso dentro del agravante también ahí llega implícito el daño físico, el daño emocional, el daño psicológico, el daño psíquico, ¿sí? Porque puede estar incluida dentro de lo que es una pornografía ilegal, ¿sí? Bueno, que sabemos que este término también operable siempre va a ser ilegal, ¿no? Entonces, siempre y cuando no tengamos un conocimiento o un consentimiento de la persona, puede generar este maltrato físico, sexual y emocional, ¿sí? Dentro de la trata de la explotación laboral, existen sectores que feminizan esta labor. ¿Qué quiere decir? Al domesticar, por así decir, la dignidad de la mujer solamente a los trabajos domésticos y laborales a los que etiquetamente nos han proporcionado a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestro ciclo vital, ¿sí? Emocionalmente y psíquicamente, nos dan solamente la participación para enfocarnos a ese tipo de trabajos y no solamente a nivel profesional, ¿sí? Ahora, también existen dentro de esta explotación laboral los trabajos específicos en los sectores culturales. Aquí quiero mencionar, por un ejemplo, que las mujeres son más reclutadas para el cultivo de la amapola, ya que la sustracción de la goma incluso es muy minuciosa para poderla realizar, es decir, en un trabajo rudo, por ejemplo, para el sector masculino. Sin embargo, la mujer tiene más detallado por la minuciosidad de la labor de las manos, la motricidad incluso, para generar más productividad en este sector agricultor, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta y tener un campo de estudio muy amplio para poder abordar esta explotación laboral en ese sector, ¿sí? También estamos hablando también de la trata al matrimonio forzado, ¿sí? En el que incluso existen comunidades en las que hay un dote para poder ir a traer o ir a pedir a matrimonio a una mujer, ¿sí?, incluso de menores de edad, que llegan incluso a ser casi como en el tipo trueque intercambio de lo que me traes a lo que yo te doy, ¿no? No tomando en cuenta ni siquiera su opinión o en este caso su consentimiento, ¿sí? Y en esto pues queda implícito también la responsabilidad de los padres, ¿sí? Ahora bien, para la trata para la gestación de bebés, lo que estamos hablando tal vez en algún momento de estas vientres en alquiler, ¿sí? También es un tipo de explotación, ¿sí? Ya que incluso pueden llegar a la venta, ¿sí?, o a la adopción ilegal de los bebés una vez gestados, ¿no? Entonces, es algo que nosotros también no tenemos mucho campo de estudio y debemos de conocer. Muchas de esas personas, muchas de esas mujeres no se encuentran bajo un consentimiento, ¿sí? Existe una red, ¿sí?, no tanto identificada, pero sí existen estudios que están ya enfocados precisamente para poder dimensionar más investigación y ver cómo podamos asistir a este tipo de situación. Efectivamente, estimada maestra Lorena, nos acaba de dar ahora sí que un paseo por todas las formas de explotación que existen a través de la trata de personas, y es lamentable que se pueda ver en esencia que muchos de estos elementos en la explotación tengan que ser sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.
y que sobre todo se está generando un daño físico, psicológico, emocional y que están realmente aprovechándose de la vulnerabilidad de estos grupos. Es lamentable que se esté aprovechando de esta vulnerabilidad y sobre todo que tenemos una feminización de la pobreza. En todo lo que nos acaba de narrar es una circunstancia en donde la pobreza es de lo que se están aprovechando y sobre todo de la mujer, ¿no? En muchos de los aspectos, para el matrimonio forzado, para labores de prostitución forzada, para algunos aspectos como por ejemplo la renta de los vientres, ¿no? En este caso. Entonces, pues lamentablemente mucho de lo que se puede generar una economía es a través del cuerpo de la mujer. Y es lamentable que a la mujer se le esté tomando como una cosa para llevarla a este polo de la explotación en todos estos sentidos. Muy bien. Para continuar, estimado doctor Juan Fernando, ¿qué protocolo de investigación se lleva a cabo en el delito de trata de personas? ¿Cómo lo aplicamos? Y sobre todo, aplicando este protocolo, ¿respetamos derechos humanos? Muy bien, doctora. Vamos a encontrar que dentro del modo de investigación de los delitos, hoy en día en la reforma de procuración de justicia, se necesita la elaboración de estándares probatorios que nos permitan llevar a cabo de una manera discreta y racional las acreditaciones, obviamente, del tipo penal. En la trata de personas, vamos a encontrar que hay lineamientos antropoculturales que deben de ser valorados por fiscal, por peritos, por policía de investigación, en donde se van a adecuar los contextos de la naturaleza de la víctima, si es inmigrante, si pertenece a un grupo étnico, si necesita el apoyo de intérpretes. Eso nos dice entonces, en el protocolo de actuación, que estos servidores públicos deben de estar capacitados para dar esa atención debida. Esto nos habla también de la atención de la Ley General de Atención de Víctimas, en donde la implementación de un asesor jurídico especializado tiene que intervenir en este caso en el apoyo para poder explicar a las víctimas la naturaleza del hecho que se necesita. Por lo tanto, vamos a encontrar que por lo menos debemos de contemplar en ese estándar lo siguiente: fecha y hora de los hechos derivados de la cuestión delictuosa, si el Ministerio Público debe de conocer el lugar en donde se llevaron a cabo, el número de personas que intervinieron y la indicación bajo qué situaciones precisamente se llevaron a cabo, si pertenecen o no a una relación de parentesco con la víctima, si existe el uso de la violencia moral, amenazas o qué sucedió durante el lapso de la agresión, si la víctima estuvo privada, en este caso de algún tiempo, de su libertad, si la víctima también padece alguna cuestión de discapacidad, que obviamente también haya habido personas que hayan presenciado el hecho, cómo fue sometida y explotada, en qué lugares se llevaron a cabo y si después de esos hechos ha tenido contacto con sus agresores. Obviamente encontraremos que la violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres de estos estándares nos derivan precisamente una cuestión probatoria interesante. Hoy en día tenemos el llamado, en el aspecto, por ejemplo, en menores de edad, el interés superior del menor. Pero también encontramos la cuestión de las situaciones de los delitos con perspectiva de género. La trata de personas guarda esta naturaleza en donde el testimonio de la víctima, aunque guarde imprecisiones, debe de tomársele como verdadero y obviamente los estándares probatorios de un hecho con apariencia presumiblemente delictuoso nos hablan que con la simple imputación es suficiente para cumplimentar esta situación, justificando obviamente un manejo de una detención. Esto nos lleva entonces a entender que dentro de estos protocolos, esta perspectiva de género viene a tener en una situación de protección a las víctimas, pero también lo es que en la práctica, siendo crítico, muchas autoridades malversan este principio y le dan una cuestión de valor pleno a la declaración de la víctima y muchas veces se han descubierto que estas víctimas
están obviamente haciendo un tipo de ejecución o venganza en contra de sus agresores. También en este caso, de esta perspectiva, si bien es cierto, estamos en una defensa de una equidad, también lo es que se puede utilizar de manera inequívoca esta situación. Por lo tanto, esos estándares probatorios que estamos señalando anteriormente, si se cumplen de una manera eficaz y cabal, pues supliremos esa parte en donde pudiera haber alguna duda. Hoy en día, por ejemplo, también este tipo de valoraciones periciales requiere contextos antropoculturales, es decir, debemos de conocer cómo es el ambiente de la víctima. Si hay una cuestión que pueda facilitarse esto, las condiciones de cómo se da la explotación, se requieren peritos en materia de contabilidad para determinar obviamente de dónde está el manejo de las cuantías. Necesitamos peritos en psicología para ver la existencia del daño psicoemocional y obviamente ver las situaciones precisamente que van a requerir en una posterioridad, cuestión de la complicación en caso de una pena, de la reparación del daño. También encontraremos que las periciales en informática hoy en día guardan un factor preponderante por el uso de la difusión en redes sociales, en grupos, y que obviamente esto nos va a señalar efectivamente un patrón del llamado modus operandi. Entonces también una disciplina pericial, que es la llamada perfilación criminal, hoy en día guarda íntima relación precisamente para ver si efectivamente aquellas personas que son tratantes cumplen con este perfil. Esto nos conlleva entonces a entender que la pericial, si bien es cierto, se debe de manera interrelacionada y concatenada, pudiéramos decir que es la llamada prueba reina, en donde precisamente acreditaremos todos estos elementos. Esto nos conlleva entonces que el abogado defensor, el asesor jurídico, el juez y todos aquellos que participan deben de conocer cuáles son estos parámetros de estos protocolos periciales, en donde guardan obviamente estrecha relación para la acreditación. En la experiencia que se tiene, cuando son debatidos y cuestionados en un proceso de un interrogatorio y contrainterrogatorio, el experto no cumplió con los pasos, no valoró de manera presencial, únicamente se basa en cuestiones netamente hermenéuticamente hablando de datos en periódicos, revistas, pero no va a una valoración directa sobre el agresor y sobre la víctima. Eso nos conlleva entonces a ver que estos protocolos deben ser unas buenas prácticas para la debida ejecución, obviamente, de la investigación de ello. Encontraremos, por ejemplo, peritos en psicología que se extralimitan y valoran cuestiones, por ejemplo, de las cuestiones de telefonía celular, en donde buscan situaciones de contenido erótico sexual, pero no es su naturaleza de su disciplina forense, sino que deben de ser una coadyuvancia, pero primero se hace esa valoración pericial y no lo cumplen los estándares o protocolos. Los jueces, los ministerios públicos, los litigantes, los asesores jurídicos, en muchas ocasiones desconocen que existen estos estándares. Esto nos lleva a entender entonces que si no se conocen estos estándares probatorios, pueden conducir a situaciones de negligencia y una inadecuada valoración probatoria que puede provocar que el tratante pueda salir absuelto. Entonces, estos protocolos, lo recomendable es que se conozcan. En nuestro país existen por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manuales en donde nos hablan de la racionalidad y las probanzas que se deben de cumplir, y en base obviamente a ordenamientos como el Código Nacional, una ley general de protección de las víctimas, los derechos universales, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Dentro de todo este contexto, el experto tiene que conocerlos para una adecuada interpretación y obviamente se haga una práctica adecuada para una debida situación legal para poder condenar o absorber. Entonces, es un derecho humano que yo tengo como víctima, que mi defensor, que el juez, que el Ministerio Público, que el policía de investigación del perito estén capacitados para acreditar la trata de personas y evitar una cuestión de vulneración de estos derechos fundamentales, doctor. Efectivamente, estimado doctor, aplicando todos esos protocolos y trabajo que se ha estado implementando desde los investigadores y personas expertas, podemos lograr un cambio. Y por último, estimada maestra Lorena, para ir cerrando nuestra mesa, en 2 minutos, ¿por qué es tan difícil para una víctima de trata de personas solicitar ayuda? Ok, vamos a tomar en cuenta
que con mayor sea la situación de vulnerabilidad, la necesidad de la persona va a ser más fácil para que sea manejada y sometida precisamente sobre los mismos tratantes, ¿no? Acá debemos de tomar en cuenta que el nivel étnico es una situación fundamental en la vulnerabilidad. Así menciona el doctor que para tener una intervención necesitamos un intérprete, y eso es muy real. No existen psicólogos capacitados, bilingües, es más, ni siquiera con la operación para tener alguna lengua, algún dialecto de nuestra, llamemos solamente de nuestra propia región, ¿no? Para poder tener el acercamiento a la víctima. Lo primero que tenemos que hacer es el contacto dentro de la misma empatía. Y esto va a hacer que la víctima se sienta con la confianza de acercarse. A nivel institucional, claro que es muy difícil, porque va a ser señalada, va a ser etiquetada, ¿sí? Incluso reconocida por todo el medio, por así decirlo, ¿no? Por eso es que es importante comenzar a hacer conciencia de la labor que estamos haciendo profesionalmente, ¿sí? A nivel institucional y desde nuestras propias trincheras, ¿no? Gracias. Muchas gracias por sus excelentes participaciones, mis estimados doctor Juan Fernando y maestra Lorena. En verdad que nos han ilustrado de lo que implica la trata de personas y sobre todo el hecho de cómo nos está generando una problemática y una violación de derechos humanos. Es lamentable que estemos viviendo esta falta de dignificación para nuestros hombres y mujeres víctimas de este tipo de delito. Les agradecemos enormemente a nombre de Enerhuman y de nuestra presidenta, maestra Cintia Karim Palomino, su participación y sus aportes que se verán, son en beneficio de nuestra sociedad.